Hola, soy Vanessa Ock y estas son las noticias de esta noche de jueves en Digital. Noticias Telemundo Digital. 200 millones de personas en alerta por una poderosa tormenta invernal. Se esperan lluvias, nevadas y hasta tornados. El mal tiempo ya está causando caos en las autopistas de la nación. Tenemos la trayectoria de esta tormenta. Sí, I'm coming, okay? Una madre en la Florida encuentra a su hijita de 2 años abandonada sola en la guardería. Todos se fueron y la dejaron a oscuras. Revelan las imágenes del momento en que un policía en Phoenix es atacado a tiros. Todo fue captado por la cámara corporal del oficial. Y en medio de una marcada tensión, Rusia accede a reunirse con Estados Unidos la próxima semana, abriendo un camino a una solución diplomática. Tenemos un reporte completo desde Ucrania, pero comenzamos con la poderosa tormenta invernal que amenaza la mitad del país. Desde el centro de la nación hacia la costa este avanza la poderosa tormenta invernal que amenaza con nevadas, vientos muy fuertes, granizo y lluvia helada a la mitad del país y ya causa caos en las autopistas. El temporal tiene a 198 millones de personas bajo riesgo de tiempo severo. Otro de los grandes peligros son potenciales tornados. Se han emitido alertas de torbellinos de larga duración. También hay advertencias de granizo de hasta 1 pulgada de diámetro. Y las ráfagas de viento en algunas partes superarán las 65 millas por hora. Aquí podemos ver cómo este sistema se irá moviendo lentamente a partir de mañana hacia la costa este, golpeando desde los estados del sur hasta Pensilvania. Y el viernes ya entraría de lleno al noreste del país. En Chicago, desde temprano, las inundaciones dejaron varados a decenas de conductores y más tarde la nieve comenzó a complicar aún más el panorama. Allí está Rubén Pereira con todos los detalles. Muy buenas noches, Rubén, cuéntanos. ¿Qué tal, Vanessa? Muy buenas noches. Como puedes observar, Chicago no se salvó del embate de esta tormenta invernal que está dejando mucha nieve en varias partes del país, pero también lluvia y fuertes vientos. En Colorado, Kansas, Missouri, Illinois y otros estados del medio oeste del país, la tormenta ha dejado 2 pulgadas de nieve por hora. Rápido, las calles y carreteras se tiñeron de blanco, haciendo difícil la circulación de vehículos y también el paso de las personas. Cerca de Peoria, Illinois, se registró una carambola multivehicular con alrededor de 100 autos. En la carretera interestatal 39. En Kansas, como en otras ciudades, las autoridades desplegaron camiones para esparcir sal en las vías, pero la nieve era demasiada. Como lo mencioné, la tormenta también trajo fuertes lluvias que provocaron inundaciones en calles como estas en Chicago, donde vehículos quedaron varados. Lluvias que también azotaron principales ciudades del medio oeste como St. Louis, Missouri. Los fuertes vientos y la lluvia causaron el colapso parcial de la pared de este edificio en Chicago. Algunos de los ladrillos cayeron en vehículos que estaban estacionados. A continuación, escuchemos lo que nos dijo una residente de esta ciudad sobre la tormenta. Primero empezamos esta semana con lluvia y ahora tenemos nieve, entonces es complicado caminar. Mientras, este frente frío continúa avanzando hacia el este, dejando dolores de cabeza por incidentes en vías y cancelaciones de vuelos, y se espera que los vientos se intensifiquen. Las autoridades recomiendan a las personas evitar lo más posible salir a las calles y carreteras, y si lo tienen que hacer, extremar precauciones. Por lo pronto es todo, Vanessa. Regreso contigo. Muchas gracias, Rubén. Acaban de revelar un video del momento en que un policía en Phoenix es atacado a tiros, y quiero advertirles que las imágenes son muy fuertes. Lo grabó la cámara corporal del oficial cuando respondía al reporte de una mujer herida en una vivienda. El agresor esperó a tenerlo a solo unos pasos para dispararle. Él y otros 2 agentes llegaron después y resultaron heridos en ese incidente. El pistolero luego se quitó la vida. Una mamá en la Florida está indignada por lo que ocurrió con su pequeña. Cuando llegó a buscarla a la guardería, no había nadie, las luces estaban apagadas y la niña de 2 años estaba completamente sola. Honey, I'm coming, okay? Es la voz desesperada de Stephanie Ramírez al encontrar a su pequeñita sola en la guardería. Hi, I just called. I'm calling my child. She's when I came to pick her up and she wasn't here. Same operator. She's inside the daycare. Las luces apagadas, las puertas cerradas y la pequeña Anastasia de tan solo 2 años llorando. She's 2. She's only 2. Gosh. Su madre llegó por ella pasadas las 6 de la tarde y al no encontrar a nadie, golpeó en la ventana. Fue cuando Anastasia se asomó a la puerta, llorando y angustiada. Minutos después, los bomberos forzaron la entrada al centro de enseñanza KinderCare. Según el reporte de la policía, la subdirectora y una profesora fueron las últimas en salir después de revisar el sitio y la asistencia a la guardería.
How could you not see her? ¿Cómo no la vieron? ¿Cómo pudieron caminar por ahí y no verla?, dijo su mamá por teléfono. La tía de la niña aseguró que inicialmente la guardería les dijo que esto pasó por falta de personal. Luego enviaron un comunicado diciendo: el personal involucrado ha sido puesto en licencia administrativa mientras investigamos a fondo la situación. Tomaremos medidas inmediatas para que esto no vuelva a ocurrir. La madre de Anastasia dice que la pequeñita no quiere quedarse sola y tiene miedo a la oscuridad. En otras noticias, hoy se presentó en corte el hombre acusado de matar a la niña Arlene Álvarez después de ser asaltado afuera de un cajero automático en Houston. La jueza mantuvo la fianza de $100,000 y el arraigo domiciliario si sale en libertad. Sus abogados dicen que Tony Earls tuvo que disparar para defenderse del asaltante. Una de esas balas impactó a la niña y por eso su familia exige justicia. Muchas madres ya muestran su solidaridad. Pienso, eso podría ser yo. Poder venir al banco y que alguien me mate a mi bebé, ¿no? Ya basta, ¿cuántas más muertes? ¿Cuántos más niños? ¿Cuántas mamás llorando por sus hijos? Además de temor, el caso ha causado indignación y ha aumentado la presión contra las autoridades para frenar las muertes de menores a causa de la violencia armada en Texas. Enseñar la bondad es el mensaje que quiere fomentar una familia de un niño de 12 años que se quitó la vida a causa del acoso escolar en Utah. Sus padres compartieron estas imágenes y una carta para lanzar una campaña de concientización sobre el bullying, el cual describen como un mal silencioso que destruye vidas. En 2 días han logrado recaudar más de $120,000. Un importante mensaje. Un juez de Nueva York ordenó que el expresidente Trump y sus hijos Ivanka y Donald Jr. testifiquen en una investigación de sus empresas por presunto fraude fiscal. Carla Mesola tiene todos los detalles. Muy buenas noches, Carla, adelante. Vanessa, ¿qué tal? Muy buenas noches. El juez de la Corte Suprema Estatal determinó que el exmandatario Donald Trump y sus 2 hijos podrán ser llamados a testificar dentro de las próximas 3 semanas en torno a las prácticas comerciales de la organización Trump como parte de la investigación civil que adelanta la Fiscalía General del Estado. La organización Trump y su jefe de finanzas, Allen Weisselberg, fueron acusados formalmente en julio del 2021 de delitos relacionados con evasión de impuestos. Los abogados de Trump, su hijo Donald Trump e Ivanka, intentaron anular las notificaciones de la oficina de la fiscal general Letitia James, argumentando que su investigación tiene motivaciones políticas, mientras que esto es lo que están opinando los expertos. Vamos a escuchar. Es una investigación, no significa que es un caso criminal, es un caso civil, y tampoco significa que ellos están obligados a testificar en totalidad. Podrían atenerse a la 5ª enmienda. Encuentran que las acciones fueron intencionales. Si el expresidente hizo esto intencionalmente, entonces podrían lanzar cargos criminales en contra de él o su familia. El expresidente dijo que las acusaciones de la compañía eran cosas que son una práctica estándar en toda la comunidad empresarial de Estados Unidos y que de ninguna manera un delito. Han estado revisando muy de cerca los registros fiscales de Trump, citando documentos y entrevistando a testigos, incluidos miembros y ejecutivos de la empresa. Esta es la información hasta el momento. Vanessa, regreso contigo. Muchísimas gracias por tu informe, Carla. Y ahora tenemos una noticia en desarrollo sobre la crisis en Ucrania. Rusia accedió a reunirse con Estados Unidos la próxima semana, lo que podría abrir el camino a la diplomacia. Sin embargo, el gobierno de Estados Unidos ve muy posible que Rusia invada Ucrania en los próximos días, mientras choques armados elevan la tensión. Entre tanto, la gente sigue con mucho temor en Ucrania. Sol Macaluso se encuentra en Kiev con lo último. Buenas noches, Sol, adelante. Buenas noches, Vanessa. Y acá en Ucrania nadie está pudiendo conciliar el sueño. Y es que después del anuncio en el día de ayer en el que se atacaron por lo menos 4 posiciones de las regiones prorrusas en 24 horas, la gente ha alcanzado un nivel de nerviosismo impensado. Manifiestan que no se sentían así desde el 2014. 2014, recordemos, una fecha crucial en la que ocurrió la invasión de Crimea. Sin dudas entraremos en fechas decisivas, en horas decisivas para saber qué pasa entre Rusia y Ucrania. Recordemos también que Ucrania manifiesta que Rusia está generando toda esta estrategia de invasiones para tener un pretexto y atacar nuevamente la capital del país. Regreso contigo.
Más del 70% de las personas en Estados Unidos ya son inmunes a la variante Omicron del COVID-19. Esto según un análisis del Instituto de Métrica y de Salud y Evaluación. La cifra podría ser del 80% a mediados de marzo. De confirmarse estas proyecciones, los expertos dicen que las próximas infecciones serían menos severas y los hospitales no estarían tan abrumados. Buenas noticias. Y tras 2 años de la pandemia, California es el primer estado en comenzar a manejar el coronavirus como un mal endémico, lo que significa que el virus seguirá existiendo, pero será más manejable a medida que aumente la inmunidad. El gobernador Gavin Newsom visitó el condado de San Bernardino y allí habló de un nuevo plan para seguir combatiendo el COVID. Enrique Quiabra de Telemundo Los Ángeles nos tiene todos los detalles. Muy buenas noches, Enrique. Adelante. Vanessa, ¿qué tal? Buenas noches. Así es, el gobernador dio a conocer la campaña de prevención conocida como SMARTER, un acrónimo que en español significa vacunas, mascarillas, concientización, preparación, pruebas, educación y atención médica. Como tú lo mencionabas, se trata de una fase de respuesta al COVID con la que dejaríamos atrás la pandemia y nos encaminaríamos a una endemia en la que se debe aprender a coexistir con este virus. Tenemos que prepararnos para lo inesperado, pero con confianza, con conocimientos y más recursos y con una mentalidad más ingeniosa para combatir el COVID. De acuerdo a Newsom, el éxito de esta siguiente fase dependerá en el enfoque para seguir ayudando con igualdad y equidad a los más afectados, como los trabajadores esenciales, adultos mayores, comunidades hispanas y afroamericanas, entre otras. También afirmó el gobernador que California es uno de los estados que mejor ha enfrentado la pandemia y es un modelo para otras entidades del país. Vanessa. Gracias, Enrique. Sin duda, la clave para seguir atacando la pandemia es la prevención. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, y la solicitud de beneficios por desempleo aumentó por primera vez en un mes. Unas 23,000 personas pidieron ayuda la semana pasada, de acuerdo al Departamento del Trabajo, incrementando a 248,000 la cifra total. Ese es el primer incremento luego de 3 semanas consecutivas de baja. Uno de los puertos más importantes para la entrada de casi la mitad de los productos que llegan a nuestra mesa es el de Los Ángeles, el más grande de Estados Unidos. Mi compañero Julio Vaqueiro está allí para explicarnos cómo el estancamiento de esta carga está afectando nuestros bolsillos. Muy buenas noches, Julio, cuéntanos. ¿Cómo estás, Vanessa? Sí, el puerto de Los Ángeles es el puerto más grande de todo el país, pero se ha visto rebasado durante la pandemia y esta recuperación económica porque la demanda ha sido muchísima. Nosotros vinimos para entender qué está ocurriendo, cómo ese problema en la cadena de suministro afecta directamente a nuestras finanzas personales. De la historia en la cadena de suministro. Un embotellamiento sin precedentes. Contenedores con mercancía que se amontonan ahí uno sobre otro y aguardan, a veces por semanas, antes de partir a su destino final. Para ver el problema en su justa dimensión, levantamos el vuelo, sobrevolamos la cuenca de Los Ángeles hasta la costa. Llegamos a los puertos de Long Beach y San Pedro, rebasados por la demanda. El 40% de todas las importaciones de Estados Unidos llegan aquí. Algunas de las grúas se ve que están moviéndose, acomodando los contenedores, llevándolas a los trailers, pero algunas más están detenidas y ese es parte del problema. Vimos pilas y pilas de contenedores amontonados, grúas durmientes, trenes cargados pero inmóviles. Y en el mar, más de 70 buques de carga formados, uno tras otro en el horizonte. El récord durante la pandemia fue de 110 barcos estacionados. Solían llegar directo al muelle. Aquí llega toda la mercancía que viene de Asia, pero en los últimos meses ha estado saturado y vemos cómo se acumulan los contenedores con mercancía. Si lo pensamos bien, así es como se ve una de las causas de la inflación. Mario, el director general del puerto de Long Beach, nos explicó lo que ocurre. ¿Dónde es en donde se da el cuello de botella? Parte del problema es la demanda que se ha visto aquí en los Estados Unidos. Vaciar un solo buque con más de 600 contenedores a bordo puede tomar hasta 10 días. ¿Qué pasos concretos se están tomando para resolver este problema? Primeramente, para ampliar las horas de los terminales. O sea, en Puerto Long Beach hemos decidido ya por un tiempo que este portuario debe de ser 24/7, movilizando en comercio día y noche. Solo así, nos dice Mario, podrán terminar con ese embotellamiento que vimos desde arriba y que al final, ya con los pies en la tierra, afecta hasta nuestro bolsillo.
Pues sí, el congestionamiento que vemos aquí se traduce en la inflación, en la escasez de productos. Este barco atrás de nosotros esperó semanas para poder llegar aquí y que lo puedan desembarcar y quitarle todos los contenedores. Así que ha sido un proceso difícil, Vanessa, pero así vamos, un día a la vez. Comenzamos este segmento en Texas, donde 24 personas fueron detenidas en un operativo contra el contrabando humano. La oficina del alguacil del condado Besar, en San Antonio, informó que localizó una propiedad donde tenían retenidos a migrantes sin documentos. De las personas detenidas, 9 podrían enfrentar cargos criminales por tráfico de personas. Los sospechosos son además acusados de robar autos en los que transportaban a sus víctimas. Y las autoridades del municipio de Caborca, en México, impusieron un toque de queda luego de la intensa balacera ocurrida el martes pasado. Pidieron a empresarios que cierren sus negocios a partir de las 10 de la noche para evitar riesgos. La noche del martes, un grupo armado violentó las calles de Caborca, dejando como saldo 2 muertos y 9 desaparecidos. Síguenos en nuestras redes sociales para más noticias y visita noticiastelemundo.com.